Hola familia, bienvenidos una semana más a la Parroquia en Casa, en esta ocasión únicamente en su versión en audio. Hemos tenido problemas para grabar algunas sesiones en vídeo, así que esta vez solo me escucharéis y seguramente me escucharéis mejor que en otras ocasiones. Estoy en el estudio enfrente del ordenador, aquí yo solo, pero con muchas ganas de compartir con vosotros lo que vamos a leer hoy acerca del Evangelio de Marcos. Por si no lo sabíais, durante las últimas semanas y los próximos meses vamos a estar leyendo el Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque creemos que vale la pena escuchar, leer y meditar en la historia de Jesús. Porque vamos a descubrir quién es Jesús y también vamos a descubrir quiénes somos nosotros en esta vida y cuál es el siguiente paso que tenemos que dar en nuestro camino con Él. Así que antes de empezar con el tema de hoy, me gustaría que leyésemos el texto. Está en Marcos, capítulo 3, versículos 7 al 19. Vamos allá. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: «Tú eres el Hijo de Dios». Mas él les reprendía mucho para que no lo descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Creo que a ninguno nos gusta que etiqueten el tipo de relación que tenemos con Jesús. Probablemente por eso utilizamos la expresión de tener una relación personal con Jesús. Pero creo que en muchos casos hemos confundido la idea de la relación personal con Jesús con una relación personalizada con Él. Una relación personal es una relación íntima, honesta, cercana, es única y además va en dos vías y es una buena relación personal. En una de esas vías te das a conocer y en la otra conoces a la otra persona. Sin embargo, una relación personalizada es una relación a la carta, está hecha a mi gusto, a mi medida, en la que yo mismo puedo seleccionar cuáles son los parámetros y las condiciones de uso de esa relación que yo tengo, en este caso, con Dios. Es cierto que cada uno de nosotros tiene una relación con Jesús distinta, eso es indiscutible, dependiendo del punto en la vida en el que estamos, dependiendo de nuestros miedos, de nuestras luchas, de nuestras experiencias, pero si nos basamos en este texto, podemos ver que nuestras experiencias individuales se pueden englobar en dos tipos de creyentes. Está la multitud y los discípulos. Ambos grupos creen en Él, pero de distintos modos. Ambos grupos se relacionan con Él, pero de diferente manera. Lo más probable es que si les preguntásemos a ambos grupos qué opinan acerca de Jesús, su opinión sería diferente. Pero Jesús sigue siendo el mismo. Jesús es la misma persona. Lo que cambia es nuestra opinión acerca de Él, dependiendo de si somos parte de la multitud o si somos parte de los discípulos, si estamos cerca o si estamos lejos. Si estás en YouTube, ahora mismo podrás ver en pantalla la foto de Mateu Laoz. Mateu Laoz es un árbitro muy conocido en España, es uno de los árbitros más conocidos a nivel mundial. Y he escogido la foto de un árbitro porque un árbitro es una de esas personas de las que uno suele opinar muchísimo. Cuando estás en el estadio es mucho más fácil opinar de él, es mucho más fácil insultarle, es mucho más fácil decir que se ha equivocado y demostrar que tú sabes muchísimo más que él, que está preparado. Pero bueno, la cuestión es que Mateu Laoz, a la distancia, es una persona
a la distancia lejana, pero en la cercanía es otra. La mayoría de los que venís a la parroquia vivís cerca de la parroquia y quizá algunos habéis tenido la oportunidad de encontrároslo porque vive en el barrio y va con su carrito o te lo encuentras en la cola del Mercadona o en la farmacia. Va con el carrito, con el hijo y lo ves mucho más familiar y más cercano. Y de repente te das cuenta de que Mateu Laoz no es una máquina, no es solamente un árbitro que se viste de árbitro para el partido y luego se esconde en un baúl y para el próximo partido lo desenvuelven. No es una máquina, es una persona humana. La distancia lo cambia todo. Me gustaría aclarar algo. La multitud, aunque esté a la distancia, no es mala per se. Jesús servía a la multitud. Y Marcos lo deja muy claro. Fijaos que Marcos parece que está pintando como un mapa. Al principio del Evangelio vemos que Juan bautizaba en el río Jordán. Pero ahora vemos que Jesús está bautizando en el mar abierto. Hay como una apertura geográfica y misional. Porque Juan bautizaba a los judíos, a los que eran escogidos. Pero Jesús empieza a acercarse y se empiezan a acercar a él personas del antiguo Israel, de Galilea, de Judea, de Jerusalén, del entorno semipagano o de regiones que son totalmente paganas. Vemos cómo se amplía el número de personas. Jesús tiene la intención de extender la misión y además lo está haciendo con buenos resultados. Jesús está haciendo milagros. Dicen que los milagros eran tantos que se lanzaban encima de él para ser sanados. O sea, Jesús, imagino que de algún modo se sentiría agobiado porque le pide a los discípulos que por favor preparen la barca por si se complica la situación y tienen que alejarse un poco. ¿Sabéis cómo se llama este tipo de escenas en nuestro mundo? Se les llama éxito. Si tú ves a los Beatles perseguidos por un montón de fans en el aeropuerto, eso es éxito. Si ves a alguien con miles de seguidores en Instagram, éxito. Si ves a alguien que tiene muchos votos políticos, éxito. Jesús estaba llevando su ministerio al nivel al que muchos querrían, pero no se conformó con eso. Jesús sabía que ese éxito masivo era insuficiente para trascender en la historia. Para dejar un legado, hay que trabajar detrás de las cámaras. El éxito al final está en la cercanía, en la relación personal con sus discípulos. Dice que justo después de ese baño de multitudes, en el versículo 13, subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él. Les llamó para estar cerca. No sé qué tipo de relación quieres tener tú con Jesús, pero Jesús quiere tener una relación personal. Marcos, en la manera en la que relata esta historia, parece que está poniendo en un espejo a la multitud y a los discípulos. Los está comparando y la manera en la que los sitúa nos está invitando a hacernos una pregunta. ¿En qué grupo estamos nosotros? ¿Estamos cerca o estamos lejos? ¿Tenemos una relación personal o personalizada? ¿Y qué pasaría si en vez de tener el tipo de relación que yo quiero tener con Jesús, tuviese el tipo de relación que Jesús quiere tener conmigo? Vamos a ver 4 diferencias implícitas en este texto que nos van a ayudar a saber si estamos en la multitud o en los discípulos. Y te pido, porfa, que no lo veas como que yo te estoy haciendo un examen a ti. Esto es una cuestión tuya con el Señor. Y la idea de este espacio es dar la oportunidad para que nos hagamos a nosotros mismos estas preguntas. Esto no va de aprobar o de suspender el examen, sino de descubrir dónde estamos. Y lo que puede pasar es que en algunas de estas 4 diferencias sintáis que estáis viviendo como discípulos, pero que en otras estáis viviendo como la multitud. Vamos allá. La primera diferencia es que la multitud sabe de Jesús, pero los discípulos conocen a Jesús. El versículo 8 dice, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y es que cuando miras a Jesús de lejos, lo que sabes de Jesús es lo que escuchas. Has oído las historias, conoces sus obras, has visto algún milagro, pero no tienes la intimidad con Jesús que tienen los discípulos. Saben de Jesús, pero no conocen a Jesús. Hay gente que ha tenido una experiencia
religiosa. Puedes haber vivido incluso algún tipo de milagro, haber sido sanado, o el Señor puede que haya abierto alguna puerta sobrenatural en tu vida y aún así no tener una relación con Jesús. Otras personas saben mucho acerca de la cultura evangélica. La conocen al dedillo, conocen predicadores, cuáles son los mejores canales de YouTube, quiénes son los predicadores que hablan de la sana doctrina, los que no, escuchan música cristiana, incluso se sienten culpables cuando pecan o levantan las manos en la alabanza o piden perdón, pero aún así no conocen a Jesús. Y otros, a lo mejor sabemos de Dios, pero no le conocemos. Esta es una gran tentación con la que combatimos los que llevamos mucho tiempo en el mundo evangélico, 10, 20, 30 años o quizá toda tu vida. Conocemos la Biblia, sabemos versículos, doctrinas, sabes qué es la santidad de Dios, la soberanía, la salvación por gracia, hemos leído libros, hemos filosofado sobre Dios en las noches de campamento más de 1000 horas, pero podemos tener todo eso y aún así no conocerle. La multitud sabe de él, pero no le conocen como los discípulos. Este texto incluye a otro tipo de seres en este relato, que son los espíritus y los demonios. Y el versículo 11 dice: «Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios». Los demonios sabían quién era Jesús. Tenían la teología, el conocimiento y ya, nada más. Porque no le amaban, no le adoraban, no le servían, no le seguían. El texto dice que se postraban delante de él, pero ni siquiera eso quiere decir que viviesen para él. La invitación de Jesús no es a saber de él, es a conocerle. Porque puedes saber de él y no conocerle. Pero no puedes conocerle y no saber de él. Si le conoces, sabes. La segunda diferencia entre la multitud y los discípulos es que la multitud vive en la corriente, pero los discípulos viven en comunidad. Jesús está llamando a un grupo de personas para seguirle y desde el primer paso que dan como aprendices de Jesús, también lo dan como hermanos de otros aprendices. Se van a relacionar no solo con Jesús, sino también con los otros seguidores de Jesús. Y este es uno de los aspectos más retocados y hechos a la carta en nuestra relación personalizada con Jesús. Prescindimos de lo que no nos gusta, de lo que nos causa tensión. Y en una comunidad cristiana, como puede ser en la parroquia, hay problemas, porque hay personas, y va a ser así siempre. Hay veces que creo que idealizamos a la iglesia primitiva, pero incluso ellos también tenían sus problemas. Habían diferencias entre los apóstoles, habían divisiones, diferentes opiniones teológicas, murmullos, críticas. Solamente dentro de los 12 escogidos tenemos a un traidor. Tenemos a gente que trabajaba para Roma, como Mateo, a pescadores sencillos, a 2 hermanos que les llamaban los hijos del trueno, no por lo majos que eran, sino por su carácter. Tenemos a otro que era Simón el Celote, que era una especie de secta judía violenta, y a todos estos los tenemos en el mismo grupo de aprendices de Jesús. Cuando nos alejamos de la comunidad, cuando nos alejamos de los creyentes, nos estamos alejando del cuerpo de Cristo. Nos alejamos en realidad de Jesús. Estamos pensando que mejoramos nuestra vida y que nosotros somos justo esa persona excepcional que puede vivir sin la comunidad. A mí no me hace falta, yo puedo crecer yo solo. Pero no es así. El hábitat natural del discípulo es la comunidad. Y cuando sacas a un ser vivo de su hábitat natural, ¿qué pasa? Se muere. Es cuestión de tiempo. Es muy tentador vivir en la multitud en vez de en la comunidad. Porque en la multitud te escondes, pero el discípulo se expone. Entre la multitud puedes hacer de todo y nadie se entera, pero en la comunidad somos pulidos, somos amados, somos heridos, sanados, somos conocidos, somos transformados. Es el hábitat en el que cambian y en el que crecen los discípulos. La tercera diferencia es que la multitud es servida, pero los discípulos sirven.
La multitud quería que Jesús les sirviese, lo necesitaban. Y no hay nada malo en esto. Todos necesitamos que Jesús nos sirva y supla nuestras necesidades más profundas. El problema es cuando tu única relación con Jesús es esta, es para ser servido, para solucionar el problema y luego seguir tu propio camino. Pero los discípulos sirven, son enviados. La multitud buscaba que Jesús cumpliera sus deseos y sus necesidades. Pero mirad esto, los discípulos conocían las necesidades y los deseos de Jesús. Sabían lo que Jesús buscaba, sabían que Jesús quería traer el reino, sabían que había que predicar la buena noticia, que había que compartir su amor con todos aquellos perdidos. Incluso sabían que Jesús iba a necesitar una barca en algún momento. El versículo 14 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Has sido enviado. Eres lleno de su espíritu. Tu vida, tu rutina, no es una interrupción de tu ministerio. Es tu campo de misión. Has sido llamado para servir. Eso sí, servir a Jesús no es motivo de vanagloria. No es para creerse mejor que la multitud. Es para servir a la multitud. Hay un versículo precioso en Mateo 10, 27 que dice, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Jesús está cerca. Jesús está tan cerca que te dice cosas al oído, pero no te las dice solo para ti, sino para que las proclames, para que sirvamos a la multitud. La cuarta diferencia es que la multitud son números, pero los discípulos tienen nombre. Cuando hablamos de la multitud, no sabemos de quién hablamos, son gente, pero cuando hablamos de los discípulos, hablamos de personas. Esta diferencia es distinta al resto porque no es algo que depende de ti, es algo que depende de Jesús, del hecho de que Jesús te llame por su nombre. A Simón, a Jacobo, a Juan, a Jacobo, al otro Simón, a Judas, a Felipe. No eres alguien estándar, no eres uno más, no eres alguien cortado por el mismo patrón, no has sido llamado a entrar en una fábrica o alguien que se conforma a este siglo y que cumple con las expectativas de la cultura y que se limita al número o al nombre que nos ponen, ¿no? Eres abogada, eres médico, eres proveedor, eres padre, madre, estudiante, macho, sexy o fracasado o licenciada o inútil. No, Jesús te llama por tu nombre. Por tu nombre. Isaías 43:1 dice, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. La multitud son números, pero los discípulos tienen nombre. En resumen, las 4 diferencias son, ¿sabes de Jesús o conoces a Jesús? ¿Estás en la corriente o en comunidad? ¿Te sirven o sirves? ¿Eres un número o tienes un nombre? ¿Eres de la multitud o eres de los discípulos? ¿Estás lejos o estás cerca? Hay veces que hacer este tipo de autoexamen da cierto bajón, sobre todo cuando sospechas que no estás donde creías que estabas o donde crees que deberías estar. Y en esos momentos podemos desanimarnos mucho y quedarnos una y otra vez en el mismo punto, porque no nos sentimos con la capacidad de salir y siempre que nos hacemos el autoexamen salimos suspensos. O podemos hacer lo que hizo el personaje de la siguiente historia. En el capítulo 13 de Hechos, vemos que Pablo y Bernabé hacen su primer viaje misionero y en ese viaje les acompañaba un chico que se llamaba Juan. Llegan a Chipre, el Señor les usa de una manera sobrenatural y siguen su viaje, pero en esa parada Juan decidió dejar a Bernabé y a Pablo. No se saben los motivos, no sé si fue por cansancio, por miedo, por enfermedad, por dudas. La cuestión es que dejó a Pablo y a Bernabé y esto a Pablo le molestó mucho porque sentía que les había dejado tirados.
Un poquito más adelante, en Hechos 15, vemos que Pablo y Bernabé, después de haber viajado ya por muchos lugares, vuelven a Jerusalén. Y allí empiezan a contar todo lo que Dios está haciendo entre los gentiles, entre la gente que no creía. Y la gente está flipando, la gente está asombrada viendo todo lo que están contando. Y al terminar deciden que tienen que volver a visitar estas iglesias que han empezado. Y aquí es donde empieza el problema. Bernabé quería que les acompañase de nuevo este chico, Juan. Y Pablo no quería, porque sentía que les había dejado tirados en el viaje anterior. No tenía confianza en él. Hubo tal pelea por este asunto que Pablo y Bernabé se separaron. Bernabé se fue con Juan a Chipre y Pablo se fue a Siria. Para Bernabé era muy importante que Juan fuese. Y para Pablo era muy importante que Juan no fuese. Qué incómodo ser Juan en esta situación, ¿no? Causar la separación de dos compañeros de ministerio que estaban cambiando el mundo con la buena noticia de Jesús. Qué duro que Pablo no considere que puedes viajar con él. Haber tenido la oportunidad de estar con él en este momento de la historia y haberla perdido. Haber actuado tan mal que parezca incluso que al no apoyarte, Pablo, puede que incluso Dios ya no cuente contigo. En este mismo capítulo 15 descubrimos que este Juan tiene por sobrenombre Marcos, quien más adelante escribiría el Evangelio que estamos leyendo. Años después, Pablo escribe una carta a su discípulo Timoteo y al final de esa carta le dice: «Vente pronto a verme». En el versículo 11 dice: «Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio». Parece que en este momento Pablo ya no veía igual a Marcos. Había algo que había cambiado. Lo que en algún momento fue motivo de vergüenza para Pablo, ahora era motivo de orgullo. Trae a Marcos aquí. Trae a Marcos porque me es útil para el ministerio. En algún momento la relación de Marcos con Jesús fue personalizada. Y cuando vio la implicación que había que tener al seguirle, cuando vio todo lo que tenía que entregar, cuando vio que pasar de la multitud a los discípulos era comprometido, parece que no le hizo gracia. De lejos parecía una buena idea, pero al ver lo que significaba de cerca, se echó para atrás. Y puede que algunos, y algunas de las que estáis escuchando esto, estéis justo en este punto. Jesús os llamó, pero ahora que veis el precio de seguirle, habéis preferido quedaros entre la multitud, con una relación personalizada. Pero Jesús os está llamando de nuevo, como llamó a Marcos otra vez, hasta el punto de convertirse en el escritor del primer evangelio, el escritor del evangelio que inspiraría después a Mateo y a Lucas, hasta el punto en el que Pablo lo vuelve a considerar como un buen compañero para la extensión del evangelio. Jesús te está llamando de nuevo y no sabes lo que puede llegar a usarte en su reino. No sabes lo determinante que puede ser en la vida de tu familia, de tus amigos o de tus hermanos. Jesús no quiere que solo sepas de Él, o que te dejes llevar por la corriente, o que solo le sigas para ser servido. No quiere que seas solo un número. Jesús quiere que le conozcas, que formes parte de su comunidad, que sirvas a otros, que escuches tu nombre pronunciado por Él, que estés cerca. En definitiva, que cambies el tipo de relación que tú quieres tener con Él por la relación que Él quiere tener contigo. Termino con una pregunta. ¿Con cuál de estas 4 diferencias tienes que empezar a trabajar hoy mismo? Te animo a que reflexiones en esto y que aún en medio de la duda y del temor puedas dar ese paso para cambiar tu relación personalizada con Él por una personal.